escenario está listo para el webinar ¿Qué es la nanotecnología y qué significa ser científico? Por el doctor Yosemic Arjuna León Nataret. En representación de nuestras autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de México, se encuentra con nosotros el licenciado Armando Santana Castro, coordinador de la zona Valle de México. Muy buenas tardes, licenciado. Le damos la bienvenida al doctor Yosemic Arjuna León Nataret, quien es nuestro ponente del día de hoy. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos tener una muy agradable tarde. El día de hoy, como ustedes saben, de acuerdo a la programación de Colegio de Bachilleres, estaremos pues transmitiendo este último webinar. Tiene un tema que me parece muy interesante, que es la nanotecnología y qué significa ser científico. Para ello yo quisiera agradecer nuevamente la participación del doctor Yosemic Arjuna León Nataret por estarnos brindando pues este último webinar. Yo creo que todos en algún momento hemos pues utilizado pues el término nanotecnología, el término científico, y a veces lo damos pues ya o lo expresamos ya como si fuera un término pues que todos domináramos, que todos conociéramos, porque bueno, lo escuchamos también de manera recurrente, más aún en esta era digital, tecnológica, pero tal vez no nos hemos detenido a reflexionar sobre lo que implican ambos conceptos. El doctor es experto en bionanoelectrónica. Tiene la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología por la Universidad Politécnica del Valle de México. También tiene maestría en Tecnología Avanzada con especialidad en nanoestructuras semiconductoras por la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Ticomán, Ciudad de México. Tiene la especialidad en dispositivos micro y nano electromecánicos con aplicaciones biomédicas por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Cholula, Puebla, México. Doctorado en tecnología avanzada con especialidad en sensores biométricos flexibles a base de grafeno, también por la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Una amplia área de conocimiento, su experiencia laboral en el Instituto de Nanotecnología Aplicada. También ha laborado como diseñador en artes digitales e impresas, en SEO, tecnologías avanzadas e informáticas, y en la actualidad en la compañía Spintronics. Dejamos espacio, el micrófono, al doctor Yosemic Arjuna León Nataret. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias por la presentación y muy cálida bienvenida. Esperemos que sea una charla que les agrade a todos ustedes, sobre todo desde este punto de vista del ambiente de la nanotecnología. Vamos a dar inicio a esta sesión. Y bueno, como ya me hicieron favor de presentar a nuestro Instituto de Nanotecnología Aplicada, el INA, pues es una de las empresas que actualmente estamos empoderando de manera bastante significativa en todo lo que es México y Latinoamérica, y al menos nosotros hacemos una labor de divulgación científica como esta, pues prácticamente cada mes estamos buscando hacer que esta disciplina se pueda hacer todavía más sencilla, más digerible, y sobre todo que vean que es algo bastante interesante. Entonces el día de hoy espero convencerlos un poquito de por qué sería bueno invertir tiempo en la ciencia, que se den cuenta de que no es algo sumamente alejado de ustedes, sino que cualquier persona lo puede llevar a cabo. Y bueno, como ya me permitieron también compartirles un poquito de mi trayectoria académica, eso es muy importante debido a que pues su servidor ha sido pionero en esta disciplina desde el año 2010. Tengo el gusto de siempre compartir con todos los que tengo oportunidad de platicarles qué hago, pues que soy egresado de la primera generación de esta disciplina, la ingeniería en nanotecnología a nivel nacional. Y nos ha ido bien, ha sido cuestiones obviamente de mucho trabajo, tener que comprometernos con una gran cantidad de proyectos, pero afortunadamente todo ha salido de manera muy buena. Me gustaría compartirles un poco respecto a cómo es que nosotros pues trabajamos dentro de la institución para que también conozcan a todo mi equipo de trabajo. La directora general de operaciones pues es la doctora Edith Bravo González, es mi mano derecha. La ingeniera Guadalupe Somera Cisneros, que pues ella es la jefa de vinculación académica, es mi mano izquierda. Tenemos al licenciado Carlos Bravo, jefe de recursos humanos.
También tenemos al licenciado Pablo Vázquez, que pues se encarga toda la parte de contabilidad y tesorería de la empresa, al ingeniero Irving Morales López, que pues es el jefe de marketing. Tenemos también al ingeniero Axel García Arenas, que es nuestro jefe de tecnología, al ingeniero Axel García Espinosa, que es nuestro jefe de diseño, y ahora afortunadamente nuestros dos estudiantes de posgrado, los ingenieros Diana y Ricardo, que actualmente forman parte del área de investigación y desarrollo, y nuestra última adquisición de la Champions, el estudiante de ingeniería Jorge García, el cual pues está a cargo del departamento de ventas. Entonces, nuestro corporativo tiene el objetivo de pues obviamente promover esta área de la nanotecnología, pero desde diferentes puntos de vista, debido a que nosotros pues no solamente somos científicos, sino también nos hemos enfocado en construir o tratar de convertir esta ciencia en arte, en tecnología, en educación, y obviamente que esto se difunda a través del Internet. Nosotros, junto con estas 5 microempresas, es lo que constituye a nuestro corporativo Spintronics, y pues tenemos un objetivo muy en claro, que es promover, capacitar y desarrollar pues el área de las nanociencias y nanotecnologías en México y Latinoamérica. Ese es nuestro principal propósito. Ahora, nosotros nos enfocamos en 3 sectores muy importantes que pues obviamente le benefician a la sociedad, que va a ser el sector académico, como ahora lo hacemos. Estamos siempre enfocados en poder divulgar la ciencia en todas las charlas que sea posible para que esto se vuelva cada vez más común. El sector productivo, porque nosotros nos especializamos en identificar cuáles podrían ser las posibles necesidades o áreas de oportunidad de muchas industrias, debido a que la nanotecnología, al ser un área pues de nueva creación para todos nosotros, se requiere buscarle pues un pequeño lugar que esté obviamente alrededor de estas industrias que ya existen en el mercado. Y obviamente esto lo tenemos que hacer a partir de servicios de ingeniería especializados como lo son la informática, la manufactura avanzada y la caracterización de materiales. Una vez que les platiqué un poquito de cuál es el contexto y qué es lo que hacemos nosotros en el corporativo, pues el día de hoy les quiero dar el escenario de cómo es que va a ir tratando la charla para que ustedes pues se sientan con la libertad de hacer algunas preguntas. Los invito a que tal vez si tienen curiosidad por algo que se les ocurra, también lo hagan, aunque no venga aquí en el contenido. Son ahora sí que libres de preguntar todo lo que gusten. A mí me gusta siempre mucho interaccionar con todas aquellas personas curiosas. Entonces vamos a iniciar con el contenido de la charla. Ahora, cuando hablamos de nanotecnología, pues es una disciplina que probablemente nos suene a veces mucho, a veces poco, y seguramente las películas de Hollywood, sobre todo me refiero a las de Marvel, hay un personaje muy importante para todos los millennials que actualmente pues causa mucho interés, y me refiero a Iron Man. Es el emblema como tal de lo que significa hacer nanotecnología, al menos en la industria cinematográfica. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esta disciplina, aparte de que tiene la capacidad de diseñar trajes de Iron Man, pues podemos hacer otro tipo de cosas. Y ese tipo de cosas pues son muy importantes de entenderlas porque esta disciplina es tan amplia que tenemos que estructurarla o tratar de acomodarla en 5 formas sumamente específicas. Aquí muestro de manera ordenada cuál es el desarrollo que ha tenido esta disciplina, y nosotros para los próximos de 20 a 30 años de desarrollo, que es lo que se espera, obviamente más o menos números no lo tenemos 100% garantizado, pero para el próximo medio siglo, que es lo que falta de la ciencia y la tecnología, vamos a poder crear ya máquinas moleculares que permitan tener una programación autónoma. Esto va a hacer uso obviamente de tecnologías de punta como lo es la inteligencia artificial, la computación cuántica, también la programación a nivel electrónico, ya no solamente atomitos como los que tenemos ahorita, sino ya sería el siguiente nivel. Y aquí ya ocupamos cuestiones muy interesantes como algo que se conoce como quinto estado de la materia. Esto seguramente ustedes ya lo han de haber escuchado. El quinto estado de la materia es lo que se conoce como condensado de Bose-Einstein. ¿Y eso qué es? Pues resulta que cuando yo tengo a un material que lo caliento, por decirlo así, un cubito de hielo, si yo lo caliento, este sólido que es un hielo se va a hacer líquido, y si lo sigo calentando se va a hacer agüita, y si lo sigo calentando se va a evaporar. Ahí tenemos los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas.
pero resulta que si yo lo sigo calentando a un punto muy, muy elevado, por arriba de 1000 grados Celsius, entonces este vapor se va a convertir en algo que se llama plasma, como el sol o como cuando frotamos un fósforo sobre estos pequeños pues cerillitos, la caja de cerillos que ocupamos para prender cualquier cosa en la estufita. Eso es plasma, ¿ok? Resulta que si vamos en el sentido opuesto y en lugar de calentar ahora enfriamos y enfriamos y enfriamos, resulta que si yo enfrío a los materiales a menos 270 grados Celsius, lo más cerca que pueda estar de ese valor, entonces cambian sus propiedades. Se adquiere algo que se conoce como estado de superfluidez. Y eso, para entenderlo, es sólido, es líquido y es gas al mismo tiempo, pero a nivel atómico. Y ese estado de la materia es el que va a permitir para los próximos 30 años construir las computadoras cuánticas, poder programar a la materia a un nivel completamente diferente que se conocen como bits cuánticos o qubits, y eso es mucho de lo que trata la nanotecnología de quinta generación. Hacia allá están los trajes de Iron Man, hacia allá es en donde vamos a ver las propiedades que vemos en las películas. No se desesperen, todavía hace falta medio siglo de desarrollo de esta disciplina, pero es para que se entienda en dónde vamos a encontrar esto que vemos en las películas. Pero, por lo mientras les voy a platicar cómo se entiende la nanotecnología de manera muy trivial. Aquí tenemos una serie de videitos, pónganle atención por ahora al video de la derecha. Estamos viendo un señor como cualquiera de nosotros que tiene su manita y está acostado justo en el pasto. Si yo me pongo a curiosear encima de su piel, pues resulta que si amplifico 10 veces su mano, voy a empezar a ver cómo son sus tejidos que están sobre la palma o en el caso superior de su manita. Si yo me acerco 100 veces, ya voy a poder observar las divisiones que tiene su piel. Si yo me acerco 10,000 veces, voy a empezar a ver cómo es este tejido de una manera muy específica. A medida que yo me voy acercando a la materia, voy a descubrir que después de los tejidos, después siguen órganos, después siguen células, que es justo lo que estamos viendo aquí. Y a medida que yo me voy acercando más a las células, puedo ver todo lo que tienen dentro, como lo es el núcleo. Aquí ya estamos 1,000,000 de veces amplificados esta imagen. Si yo me acerco todavía 10 veces más, que serían 10 millones de aumentos, ya voy a empezar a observar lo que son cromosomas. Esto es ADN. Y si yo todavía me acerco 100 millones de veces más, empiezo a ver cómo estas moléculas están hechas de partes más pequeñitas. Justo aquí, 1 por 10 a la menos 9 metros, allí es donde nosotros vamos a hacer todas nuestras actividades a nivel atómico y molecular. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que ustedes tengan a su alrededor, ya sea su celular, su computadora, una manzana, su zapato, los anteojos, en el caso de que ustedes también los utilicen, cualquier objeto que tengan a su alrededor, lo tendrían que amplificar 1,000 millones de veces, y a partir de allí es cuando van a empezar en el mundo de la nanotecnología. Ahora, el video de la izquierda nos muestra cuando ya estamos a esa escala, a escala atómica, ya vimos cómo nos acercamos ahorita, nos muestra cómo es que nosotros podemos manipular los átomos. Esas filas consecutivas que ustedes observan, que se empiezan a plegar una sobre la otra, eso es manipulación atómica. Eso nos cuesta $50 millones lograrlo, porque se requiere un equipo muy sofisticado que se llama epitaxia de haces moleculares. Es una máquina que nos ayuda a que átomo por átomo se vayan acoplando sobre alguna superficie, y cuando nosotros hacemos eso, pues los materiales tienen propiedades muy interesantes. ¿Cómo qué propiedades? Bueno, pues les voy a mostrar un video para que se den cuenta de qué les estoy hablando. Scientists are using cells isolated from human tumors to develop new ways to tackle cancer. Here we can see the cancer cells growing in a culture dish in the laboratory. For most drugs to be active, they must go inside the cancer cell.
Scientists are developing tiny particles, nanoparticles, that can be loaded with drugs. The nanoparticles can be modified so that they attach to the cancer cell and get carried inside. To make sure that the drug-loaded nanoparticles only attack the disease cells, they are engineered so that they only bind to the target cancer cells and not to neighboring healthy cells. Once they bind to the cancer cell, they're taken into the cell. They can't pass through the surface. Instead, part of the cell surface forms a pit, and then it engulfs the nanoparticle. Now we're looking inside the cell. Cellular proteins wrap around the vesicle and drive it inside the cell. You can now see a vesicle carrying the nanoparticle moving towards the very center of the cell. The vesicle carrying the nanoparticle travels further inside the cell and then fuses with a compartment called an endosome. This is part of the digestive system of the cell's stomach. The inside is acidic, and its job is to digest incoming material. The nanoparticles are degraded inside the endosome, releasing the drug into the cell. The drug can then kill the cancer cell. Nanoparticle-based drug delivery provides a way of attacking cancer without the side effects of conventional chemotherapy. Aquí justo lo que observamos es que yo diseño un material a una escala de 1.000.000 de veces más pequeño que cualquier cosa que pueda tener a mi alrededor, y cuando hago eso, estos materiales tienen la capacidad de transformar las cosas a escala atómica. Una de las mejores aplicaciones de la nanotecnología es crear medicina de nueva generación que permita de manera selectiva destruir tumores, en este caso células dañinas, como lo son las células cancerígenas. Esa es una de sus muchas aplicaciones. Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes porque resulta que pues desde hace más de 100 años que una área muy importante para el hombre que se conoce como física moderna o mecánica cuántica, tiene varios apodos o varios sobrenombres. Esta disciplina ha permitido llegar hasta este punto, que es el control de la materia, pero a un nivel en donde ya nosotros no lo podemos ver por nosotros mismos. Requerimos de máquinas especiales que nos ayuden a amplificar los objetos 1.000 millones de veces. Cuando yo hago esto, entonces hay una gran cantidad de escenarios en donde se vuelve útil, pero lo más importante, sobre todo donde tiene su mayor auge la nanotecnología, pues es en el área biomédica, porque ahorita actualmente pues estamos sufriendo una pandemia y el llegar a desarrollar tratamientos que nos permitan corregir este tipo de enfermedades a un nivel óptimo, pues son más indispensables que nunca. Ahora, uno de los materiales más interesantes que su servidor ha trabajado a lo largo de este tiempo, pues ha sido algo que se conoce como grafeno. Este material a mí me resulta peculiarmente muy increíble porque tiene una gran cantidad de propiedades que prácticamente se ocupan para cualquier cosa. Aquí hay dos nombres bastante extraños para nosotros, pero muy comunes en lo que es Ucrania y sobre todo por allá en Europa, que es Andrew Jim y Konstantin Novoselov. Ellos son investigadores de la Universidad de Manchester y ganaron el Premio Nobel de Física en 2010 por haber descubierto una serie de propiedades muy interesantes a partir de un lápiz convencional. Este lápiz lo que hicieron fue empezarlo a disminuir, a exfoliarlo, que ese es su término correcto, para poder desprender cada una de estas escamitas que tiene el grafito para poder obtener una sola lámina de espesor atómico. Esto les permitió observar una serie de propiedades bien interesantes que son las que vienen aquí, pero esto me gustaría traducirlo a un lenguaje común y corriente. Cuando yo ocupo mi sistema eléctrico en mi casita, que conecto mi celular a la pared para que obviamente recargue batería, pues esto tarda un cierto tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que puedo dejarlo toda la noche, o tal vez si soy precavido, tal vez lo deje 2 horas o 3 máximo. Pero tarda bastante tiempo, estamos hablando de 3 horas, al menos para lo que este material, el grafeno, puede hacer.
el grafeno podría hacer que se recargue nuestro celular de manera instantánea, prácticamente en un segundo ya estaría la batería al 100%. Otra ventaja que tiene este material es que sus propiedades de conducción térmica son muy buenas. ¿Eso qué significa? Justo ahorita que está el solecito bien padre acá afuera en la ventana, pues yo puedo recibir toda esa radiación electromagnética en mi piel y puedo percibir que pues está caliente, o sea, se siente la temperatura en mi cuerpo. Si yo tuviera una ventana que estuviera recubierta de grafeno, la temperatura la absorbería el material y la luz pasaría sin ningún problema, debido a que tiene muy buenas propiedades térmicas. Otra ventaja sería, sobre todo para los automóviles, de que pues a veces es muy difícil manejar en carretera y es muy incómodo cuando está el sol al 100% de intensidad, pero en el caso de que recubriéramos tanto la pintura de los automóviles como los cristales, esto podría hacer que el coche incluso se percibiera frío en la parte interior, sin tener que utilizar pues refrigeración como lo es el clima. Entonces, este material, al tener muy buenas propiedades de disipación térmica, pues es excelente para una gran cantidad de escenarios. Aparte de que es muy buen conductor eléctrico y aparte de que es muy buen conductor térmico, pues resulta que es más resistente que el diamante. Al menos en valorcitos, si es que se quieren aprender algunos términos, tiene una dureza de 42 newton por metro. Este valor al menos deben de recordarlo porque es superior a la dureza del diamante. Quiere decir que si yo hiciera una punta o algún alfiler con este grafeno, podría perforar, incluso romper sin ningún problema el diamante porque tiene mejores propiedades mecánicas. Y a su vez es tan flexible como que yo lo podría estirar lo suficiente como para llegar a cubrir una superficie compleja. Podría hacer una red, por ejemplo, para que algún paracaidista se aviente, y como este material es transparente, él pensaría que no hay nada, pero de repente nada más sentiría cómo lo envuelve este material que para él prácticamente sería invisible. Entonces, al ser súper resistente y súper duro y súper flexible, también es transparente. Aplicaciones más interesantes para tal vez los astrónomos o astrofísicos es que este material, si yo se lo pongo encima de algún satélite o los radiotelescopios que están en el espacio tomando fotitos de galaxias y cuestiones así, resulta que el grafeno le sirve de blindaje. Un gran problema que tienen los astrónomos es que estos equipos tan costosos, que es muy caro mandarlos al espacio, pues se echan a perder por algo que se llama viento solar. A pesar de que ahorita yo perciba el calorcito de la ventana, pues si yo me saliera de la Tierra, o sea, atravieso la atmósfera, me desintegraría porque toda esa radiación que produce el sol, al tener pues obviamente partículas de muy alta energía, simplemente no podría existir. Por eso es que se requiere un traje especializado para los astronautas para que anden allá afuera flotando en el espacio. Pero si fuera un traje de grafeno, todavía tendrían mejor protección porque permite inhibir esta radiación que es muy peligrosa para nosotros. Entonces, si se fijan, tiene muy buenas propiedades. Aparte, resulta que es antibacteriano. Eso significa que si yo se lo pongo a mi topper, donde he hecho mi sándwich para la hora de la comida, pues no va a generar nunca algún microorganismo. Puedo dejar ese sándwich allí destapado prácticamente hasta un año y el material le va a permitir que no se degrade tan rápido. Como esas fotitos de una empresa que vende hamburguesas que tiene una M amarilla, no sé si la recuerden, pero esta empresa tiene una serie de condimentos que permite que la comida se degrade hasta en más de 4 o 5 años, a pesar de que esté almacenada. Entonces, el grafeno tendría una capacidad equivalente cuando esté dándonos sus propiedades antibacteriales. Entonces, esas son unas de todavía sus muchas funciones que podemos seguir platicando. Ahora, cuando este material ya se aplica ya de manera sofisticada, pues resulta que nos sirve para hacer sensores de nueva generación. Los nuevos sistemas de diagnóstico que van a estar disponibles comercialmente aproximadamente entre 5 y 7 años, ya no falta mucho, pues van a ser parches o tatuajes. Yo me voy a colocar un parche sobre la piel, ya va a tener un circuito electrónico y ese circuito se va a comunicar con mi celular para decirme pues toda mi información que tiene mi sangre,
que sería lo que se conoce como análisis de biometría hemática. Eso significa que me dice cuánto colesterol, cuántos triglicéridos, si tengo azúcar alta o baja, si me eché algunos alcoholitos antes de ir a la oficina, todo sale allí porque tiene un nivel de sensibilidad muy elevado. Resulta que este material, si yo lo ocupo para la industria, pues hay muchas zonas donde se requiere cuidar la humedad, sobre todo en los alimentos o también en algunos lugares, pues que es propenso a crear microorganismos o que se puede crear moho. Entonces, este material también nos ayuda a que en combinación con otro tipo de sustancias se fabriquen sensores que nos permitan tener un control de humedad óptimo. Y eso es muy indispensable en la industria porque nosotros tenemos que cuidar mucho este valor de humedad relativa porque si no se puede echar a perder nuestra producción. También me puede servir como sensor de gas. Si este material también lo mezclo con otro tipo de sustancias químicas y hago un circuito especializado, puedo saber qué nivel de CO2 tengo en el ambiente o en el caso de que trabaje en alguna industria de pinturas o industria textil o de fármacos o incluso la metalmecánica o ya incluso hasta fabricar ácidos peligrosos, yo puedo saber los residuos, estos gases que están ahí en mi ambiente de trabajo y este material me puede mantener alerta si está por arriba o por debajo de la concentración que yo requiero obviamente pues asimilar en mi cuerpo. Entonces es excelente como un dispositivo de sensado de moléculas gaseosas. Por lo tanto, si se combina el grafeno con una gran cantidad de materiales, pues prácticamente sus aplicaciones son ilimitadas. Lo puedo ocupar en la industria de las pinturas, la industria textil, la industria automotriz, energías renovables, alimentos, la parte de hidrocarburos, fármacos, obviamente electrónica, etcétera, 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 etcétera. Y pues estas propiedades provienen de ese atomito tan familiar para nosotros que se llama carbono. El carbón es el que venden por costales para hacer la carnita asada los domingos. No lo vayan a confundir, ¿ok? Carbón como tal es un mineral que se extrae del suelo. Son fragmentos como tal de carbono que están apelmazados y generan como si fueran roquitas de color negro. Eso es carbón. El carbono es un átomo, el átomo fundamental para la vida de cualquier organismo que está aquí en la Tierra. Y resulta que el carbono puede generar este tipo de estructuras que estamos viendo aquí. Se puede acomodar de manera lineal para formar cadenas, eso se llaman hidrocarburos, de ahí sale la gasolina, los plásticos, todo lo que conocemos como polímeros, toppers, etcétera, viene de amarrar el carbono de manera lineal. Si yo acomodo al carbono de manera de lámina, entonces formo estructuras bidimensionales y puedo hacer que se envuelva sobre sí mismo y forme una pelota o un tubo o se quede como lámina y de allí cuando está como lámina ese se llama grafeno. Cuando está como tubo se llaman nanotubos de carbono y cuando está como balón de fútbol se denomina fulereno. Y cuando el carbono se amarra hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia las 4 direcciones que tiene disponibles por sus bracitos que se llaman electrones de valencia, entonces puede formar el diamante y de ahí hay otro tipo de estructuras también muy interesantes que son derivados de estos productos. Entonces recuerden muy bien que cuando el carbono lo amarramos de manera lineal y bidimensional, que sería cubrir un área, allí se llama grafeno. Ahora, este material tiene muchas presentaciones, por decirlo así, y estos materiales que se derivan de todo el estudio del carbono, pues son indispensables para crear una gran cantidad de aplicaciones. No solamente las que mencionamos ahorita, sino también se pueden utilizar para incluso aplicaciones militares, debido a que estos materiales, al ser súper resistentes, se pueden ocupar como blindaje. Entonces, hay una gran cantidad de aplicaciones, cosas muy comunes, cosas no tan comunes o cosas bélicas, pero hay que entender que dependiendo del uso que se le dé, pues obviamente son los beneficios que vamos a obtener de él. Y este listado que les comparto aquí es para que si ustedes tienen curiosidad o les está llamando la atención esto que les estoy mencionando, tómenle un screenshot a la pantalla para que puedan entretenerse un buen rato buscando en internet qué significa todo esto que mencionamos aquí.
Hay mucha información ya disponible en la red. Por lo tanto, pues este material resulta que es bien interesante porque pues proviene del carbono, que pues es la base para la vida. Y este carbono pues resulta que se pueden hacer lápices como cualquier instrumento para dibujar, hacer cálculos. Cuando estuvimos en la escuela pues siempre la maestra nos regañaba que por qué ocupábamos pluma, que hay que estar ocupando lápiz para las operaciones en matemáticas. Y resulta que este mismo carbón, que son trocitos con lo que hacemos la carnita asada los domingos, se puede convertir en diamante. Si ustedes se agarran un carboncito de estos que parece una piedra negra y tuvieran una máquina especial que se llama equipo de depósito en fase gaseoso o CVD, este equipo se calienta hasta 3000 grados Celsius y genera hasta 5 millones de atmósferas de presión. Si ustedes le meten esa temperatura y esa presión, ese pedazo de carbón negro y todo feo se transforma en diamante. Así es como se fabrican los diamantes ya de manera artificial y obviamente pues tienen un valor agregado sumamente pues costoso. Estamos hablando de que un costal de carbón, si mal no recuerdo, 20 kilos les va a estar costando entre 60, 80 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos 3, 4 dólares y de allí puede adquirir un valor hasta de 2 millones de pesos el gramo cuando se convierte en diamante, que serían más o menos de unos 300 a 500 mil dólares para que tengan pues una idea de que es muy importante meterle conocimiento a los materiales. Así se fabrica un diamante. Entonces, si se fijan, hacerse científico significa encontrarle la manera de cómo transformar las cosas y convertirlas en algo muy, muy importante. Por lo tanto, pues este material que desde hace más de 11 años que llevo estudiándolo, pues me ha permitido aprender una gran cantidad de cosas y eso ha sido muy importante para mí porque obviamente pues al ser un material que me fascinan mucho sus propiedades, me permite relacionarme con otro tipo de gente, con personas que les gusta la medicina, la electrónica, también personas que les apasiona la construcción, porque este material resulta que puede hacer que se vuelva 4 veces más duro un concreto, agregándole de un 3 a un 5% en peso del total del tabique convencional. Entonces, este material me abre las puertas para poderles compartir el día de hoy este tipo de información y pues obviamente es todo un gusto que me den oportunidad de compartirles también pues de qué se trata nuestro trabajo.
Hablando obviamente desde el punto de vista profesional y cómo es que le vamos a sacar beneficio a este material, pues nos da un beneficio muy bueno. Este material tiene un costo de 6,834 pesos medio gramo. ¿Cuánto es medio gramo para que ustedes se tengan una idea imaginaria o al menos lo puedan visualizar en su mente? Si ustedes agarran un encendedor, todos conocemos encendedores, si ustedes agarran un encendedor, ese instrumento más o menos está pesando entre ese dispositivo más bien, tiene un peso aproximado entre unos 12 a 18 gramos dependiendo del mecanismo de la chispa. 12 a 18, supongamos que pesara 10 gramos. Si ustedes hicieran 10 gramos de grafeno, que sería el objeto equivalente al encendedor, estaríamos hablando de que ese material, pues ya estamos hablando de que cuesta más de 30,000 pesos el poseerlo en nuestras manos. Entonces son materiales de muy alto valor agregado, se requiere trabajar en ellos porque el futuro es a donde va a empezar a apuntar. Y obviamente nosotros, si nos convertimos en científicos, vamos a poder modificar este tipo de propiedades de los materiales. Entonces, el grafeno es un material muy interesante. Al final de la charla les voy a compartir otras imágenes de cómo es que se ve cuando lo amplificamos a una escala bastante interesante. Otras aplicaciones que puede tener, recuerden que ahorita pues estamos en la época millennial y prácticamente todo lo que está en YouTube significa hágalo usted mismo. Ya existen muchas metodologías de bajo costo para poder crear nuestros sensores desde casa. Si ustedes aprenden a fabricar grafeno y lo convierten de forma líquida, que sería como una tinta conductora, pueden utilizar la impresora de su casa y pueden hacer este tipo de circuitos flexibles para que ya sea que los ocupen para hacer algún experimento, algún circuito que obviamente se pueda llegar a manipular de manera bastante interesante. Y pues es algo que ya ha disminuido considerablemente su costo de fabricación. Y eso cada vez va a irse incrementando porque requerimos tecnologías modernas que cada vez sean más baratas. Así como hace 5 o hace 10 años utilizábamos a los CDs, a los Walkman, todos estos dispositivos de almacenamiento redonditos, pues ahorita ya estamos con Spotify, ya estamos con todas las plataformas web digitales. Así se tienen que ir transformando todo este tipo de tecnologías. Por lo tanto, este material es muy costoso porque sirve para un montón de cosas. Es el nanomaterial más pequeño de todos porque tiene espesor de un solo átomo. ¿Eso cuánto es? 0.3 angstroms. Esa A con gorrito que ustedes observan allí es una unidad de medición. Y para los que tal vez estén relacionados a notación científica o cuestiones más de matemáticas, les puedo adelantar de que esta A con gorrito significa 1 por 10 a la menos 10 metros. Siempre que hablemos de unidades atómicas se mide en angstroms. Por eso es que este nanomaterial es tan costoso porque es el más delgado que podemos fabricar. Como es de carbono, pues eso lo convierte en un material orgánico. Y dependiendo de las adecuaciones que le hagamos, se puede volver algo muy interesante. ¿Por qué? Porque puede servir de sustituto para algún tejido. Esta área se le conoce como biomateriales o ingeniería de tejidos y es la combinación de la electrónica con la medicina moderna. Cuando nosotros sustituimos un tejido con grafeno, lo podemos hacer para regeneración neuronal. Entonces puede ayudar a personas que tengan Parkinson o Alzheimer o algún derrame cerebral. Podemos volver a regenerar las conexiones de su cabeza si aplicamos este material. Porque como está hecho de carbono, si lo ajustamos al organismo, prácticamente 100% compatible. Resulta que si le hacemos incidir luz al grafeno y está mezclado con un plástico, se vuelve inteligente, como esta cosita que estamos viendo que pareciera un robotcito. Este es un polímero inteligente o un plástico inteligente hecho a partir de un polímero y grafeno. Y cada vez que ustedes le hagan incidir una luz de un apuntador láser, va a estirarse y a comprimirse como lo vemos aquí. Esto es muy útil porque si hacemos este tipo de dispositivos más pequeños, se pueden introducir en el organismo. Y estos equipos que se ocupan en medicina por microondas o luz láser para llegar a destruir células cancerígenas o tumores,
lo podemos utilizar para transportar cierto tipo de medicamentos de una manera más inteligente y que lleguen al lugar que necesitamos. Tiene aplicaciones para hacer celdas solares de nueva generación, son flexibles, prácticamente no se degradan, porque recuerden que este material está una rayita por encima del diamante, entonces prácticamente para nuestras capacidades humanas es indestructible, a menos de que lo pongamos a luchar con otro material tan resistente como este, sí lo podríamos romper, pero para cualquier persona convencional es imposible que lo rompa con sus manos o por cuestiones del medio ambiente. También sirve para que puedan crecer células. Si ustedes agarran láminas de grafeno y les ponen celulitas encima para hacer cultivo celular o ingeniería de tejidos, a las células les gusta tocar el grafeno y entonces crecen más rápido. Y por último, pues son las propiedades cuánticas que tanto a veces nos platican en YouTube, en Internet. La computación cuántica es una de estas propiedades y pues es de las más interesantes porque ya todos queremos tener una computadora que yo la pueda enrollar como una hoja de papel y llevarme mi computadora gamer a cualquier lugar sin tener que estar dependiendo pues de una mochilota o que es pesada o simplemente que nadie se dé cuenta de que traigo un dispositivo muy costoso, lo puedo esconder en mi mochila, hasta lo podría doblar como si fuera una hoja de papel en mi cartera. Y cuando llegue a trabajar, pues yo saco mi computadora de última generación y nadie sabría que yo la tengo. Entonces son una de sus tantas aplicaciones, pero nuevamente soy insistente, recuerden que a este tipo de aplicaciones todavía le faltan al menos unos 30 años hacia adelante, porque este material apenas lleva 10 años investigándose y la historia nos dice, por lo que aprendimos con el silicio, que entre 40 y 50 años de investigación y desarrollo ya le podemos pedir después de ese tiempo aplicaciones como la electrónica que tenemos al día de hoy. Así que recuerden que este material es uno de los más importantes, si no es que el nanomaterial más importante de todos, porque está hecho a partir de los átomos que son la base de la vida, me refiero al carbono. Les voy a compartir, ya para ir finalizando esta charla, pues algunas aplicaciones comerciales. Los invito a que visiten esta página en internet, googleenla, pónganle Graphene Flagship y ahí se van a encontrar un montón de información. Si tal vez los asusta un poquito el inglés, ocupen el traductor automático que tiene el Google Chrome, o si no, nada más píquenle en su navegador que se los convierta a español y con eso van a poder disfrutar de la información sin problemas. ¿Qué aplicaciones vemos de este material que ya se vendan? Bueno, tenemos recubrimientos para motos de muy alto desempeño. ¿Por qué? Pues porque en los frenos de disco de las motos resulta que existen unos materiales que se llaman frenos cerámicos y estas cositas cuando se presionan con el freno de disco se calientan y si se friccionan por mucho tiempo se destruye el material, se le conoce como recristalización y eso hace que la cerámica se funda con el metal y se quedan pegados los frenos y ya no sirven. El grafeno al recubrir el disco donde va a estar este dispositivo ayuda a que se disipe la temperatura y evita que se cristalicen los frenos. Entonces, las motos de competición, obviamente de primera categoría, ya tienen este tipo de aplicaciones. Otras aplicaciones más para el área médica es hacer sensores magnéticos. Muy seguramente todos ustedes conocen una maquinita que se llama tomografía o resonancia magnética nuclear. Y este equipo sirve para ver adentro de nuestro cuerpo si tenemos alguna piedrita o si tenemos algún tumor o si nuestra cabecita anda mal, algún proceso neuronal anormal. La tomografía nos ayuda a revelar esa información de la salud de nuestra actividad neuronal. Haciendo un sensor de grafeno para este tipo de aplicaciones, se puede volver 10 veces más sensible este tipo de máquinas y eso hace que se abaraten costos, porque este equipo es muy caro cuando lo solicitamos para algún análisis médico. Y si lo hacemos con este tipo de tecnologías, al ser 10 veces más sensible, pues ocupamos menos energía, va a ser más pequeño el dispositivo, va a ser más preciso y por lo tanto beneficia a todos los análisis que se realicen de esta manera. Ya tenemos tintas conductoras, que era lo que les mencionaba de los videitos de YouTube, de hágalo usted mismo. Las empresas en Europa ya se están metiendo en este mercado porque allá en Europa es muy común de comprar impresoras 3D, comprar una máquina de corte como un CNC,
alguna caladora, alguna sierra. A las personas en Europa les gusta fabricar cosas. Y entonces, como les gusta hacer ese tipo de actividades, ya existen empresas que pues obviamente comercializan estas tintas especiales, se las ponen a su impresora y pueden imprimir circuitos en la comodidad de su casa. Y obviamente esto abre la posibilidad a nuevos tipos de dispositivos flexibles que son más ligeros y obviamente pues van a tener unas mejores prestaciones. Si tal vez les interesa el deporte, tienen que saber que ya existen raquetas de tenis de ultra alto desempeño que están hechas con grafeno. ¿Qué ventaja me va a dar el grafeno en un artículo deportivo así? Pues resulta que como está hecha de grafeno, de uno de los materiales más duros del mundo, más duro incluso que el diamante, y a su vez tan flexible como si fuera un pedazo de plástico que se puede estirar, pues resulta que es rígido y flexible a la vez, y eso permite que cuando ustedes golpeen una pelota de tenis con este artículo, no genera vibraciones. Eso da un mejor agarre al usuario y le va a dar un mejor desempeño a tal punto de que le puede hacer que mejore sus actividades deportivas entre un 10 a un 15% más. Y esto en una competición mundial como los Juegos Olímpicos que acabamos de disfrutar hace un par de días, pues obviamente es la ventaja. El tener mínima ventaja sobre el competidor, eso asegura que yo logre el primer lugar. Y de hecho, un chismecito científico que les tengo: Michael Phelps en las últimas Olimpiadas utilizó un traje de nanotecnología y por eso es que podía nadar más rápido que sus competidores. Ya después de todas las medallas de oro que ganó para Estados Unidos, le hicieron todo un rollo, pero obviamente pues al ser una de las delegaciones más importantes en natación, pues no lo multaron con nada, simplemente él justificó de que él no sabía que ese traje tenía esas características. Obviamente sí, pero le daba una ventaja superior, porque ese traje que él tenía hecho de nanotecnología le permite nadar más rápido y si tiene menos fricción en el agua, él se puede mover con mayor libertad. Por eso es que siempre podía adquirir ventaja y llegar siempre en primer lugar. Prueba de que la nanotecnología es útil, pues son sus más de 20 medallas de oro de Michael Phelps. Ahí les queda este chismecito de anécdota. Bueno, aplicaciones ya lo mencionamos hace un momentito: cascos para motocicleta, mi cabeza se queda fría, el casco disipa la temperatura y por más sol que le pegue a mi coquito, pues obviamente no me va a perjudicar ni me va a hacer molesto. Esto se está desarrollando en Italia y para los que les guste la música, también ya existen audífonos con grafeno. Dentro de las bocinas que tienen los audífonos hay una cosita que se llama diafragma, que es como si fuera un anillo de metal, y ese anillo de metal es el que provoca la resonancia acústica y que transforme la electricidad en vibraciones. Como este material, el grafeno, puede transportar muy rápidamente la corriente eléctrica, la fidelidad del sonido es muy buena y este se considera un artículo dentro de la categoría de high res. High res o hi-fi significa alta resolución o alta fidelidad. Y el tener unos audífonos de este tipo para los amantes de la música, pues es lo último, miel sobre hojuelas, porque pueden disfrutar de detalles muy específicos de sus canciones favoritas. Y por último, lo que verdaderamente deja mucho dinero, que es la fabricación, obviamente, de semiconductores bidimensionales. ¿Esto por qué es importante? Porque esos disquitos que ustedes observan allí es de donde salen los chips de las computadoras, los chips de los celulares, los chips de las tablets, de todos los equipos de electrónica se fabrican con materiales bidimensionales. Les recomiendo mucho que se mantengan al pendiente de esta compañía que se llama Aixtron, es una empresa alemana y la cual pues obviamente lleva trabajando ya muchos años a la vanguardia de este tipo de aplicaciones, a tal punto de que ya lo hizo comercial. Les voy a compartir un video de cómo es que se trabaja dentro de estas instalaciones. Este es el Instituto Fraunhofer, que se encuentra en Alemania, uno de los mejores centros de investigación del mundo para poder crear electrónica y dispositivos semiconductores. The natural enemies of micro and nanoelectronics, dirt and dust, are reduced to an absolute minimum in the clean room. The entire value chain for 200 and 300 millimeter silicon wafers is covered in the clean rooms at Fraunhofer IPMS, from feasibility studies to the design of components or systems to pilot production.
In order to meet the individual requirements of our customers, we use self-engineered technologies for the development and manufacturing of our MEMS components on 200mm wafers. Our range of services include wafer processing, characterization and testing, as well as assembly and connection technology. Serving as a research platform and test environment, Fraunhofer IPMS has its own infrastructure available for process and material development on 300mm wafers. Innovations for the integration and miniaturization of chip technologies are tested and qualified under industrial conditions for later volume production. In addition to the research and development of microelectromechanical components and nanoelectronic technologies, our work focuses on the use of these results in application-oriented systems. These can feel, see, and show. Y bueno, ¿quiénes son los competidores a nivel nacional de grafeno o los productores principales de este material? Pues aquí tenemos a uno de los pioneros, Graphimex, que pues ya tiene bastante tiempo trabajando en este material, y en el caso de que les gustara también pues acercarse a ellos se encuentran en Iztacalco. Aquí les dejo la información para que vean que pues esto no está allá afuera en el extranjero, esto ya está aquí, solamente que pues hay que platicar, o sea, hay que ser chismosos en la ciencia, divulgar esto, porque si no nos quedamos con la idea de que todo lo interesante está en Europa y no es así. Aquí hacemos la misma calidad, incluso mejor. El problema es que la ciencia a veces se ve como que algo nada más de personas raras y pues ya lo vieron que es algo muy interesante y sobre todo que cualquiera de ustedes puede hacer si le dedican el tiempo necesario para convertirse en especialistas de su ramo. Otra empresa que está en Sonora, Hermosillo, se llama Grafesomex. Prácticamente, si se fijan, pues el nombre es muy similar, no creo que se les olvide tampoco. Y pues ellos también ya están comercializando este tipo de materiales para que ustedes los apliquen para sus proyectos de manera muy personal. Y nosotros pues también ya para finales de año nos vamos a introducir a este mercado, así que si alguno de ustedes tiene curiosidad por saber qué vamos a estar haciendo próximamente, pues ya lo digo desde ahora, ya vamos a crear también nuestra propia planta piloto de producción de grafeno para comercializarlo en México, porque como lo pudieron observar ustedes por el costo, es un material bastante rentable y que tiene muchas aplicaciones. En México existe una gran cantidad de investigación respecto a este tipo de tecnologías y me gustaría compartirles, sobre todo que sepan que estamos por arriba de Alemania. Muchas personas piensan que en Europa está lo mejor, que allá es donde está todo lo cool. Únicamente tienen infraestructura más moderna y más apoyo obviamente por parte del gobierno. Eso es todo lo que tienen de extra. El know-how, el conocimiento, todo lo que creamos aquí se requiere en el extranjero y por eso es que la fuga de cerebros ocurre todo el tiempo. Pero ustedes tienen que quedarse tranquilos y sobre todo confiar en nuestra nación de que científicos, pues obviamente mexicanos, están poniendo el nombre en alto de México, a pesar de que nadie lo diga. Aquí hay uno que está haciendo su luchita para obviamente pues impulsar al mercado nacional a que pues tengamos un beneficio en la sociedad, porque es algo que requiere muchos años de esfuerzo y sacrificio, pero obviamente al estar completamente comprometidos con esta tarea, tarde o temprano se va a lograr. Entonces aquí pueden ver a países pues que son de primer mundo, de primera categoría, sin embargo, vamos a la par. Obviamente Estados Unidos tiene un desarrollo brutal, al ser el país con recursos prácticamente ilimitados y todo el apoyo del gobierno, ellos desde hace mucho tiempo ya están trabajando en esto, pero hay que seguir trabajando a pesar de que esos números nos lleguen a intimidar. La calidad de nuestro trabajo es igual o incluso superior que en países de primer mundo. Y bueno, aquí les comparto algunas industrias y también universidades de primer nivel que están desarrollando esto. Samsung tiene más o menos 360 patentes, más las que esté generando justo hasta el día de hoy o mañana. Aquí también tenemos empresas muy importantes como Merck o Nokia y también universidades de primer nivel como el MIT o la Universidad de California. Estas son algunas de las patentes que son más relevantes para este tipo de aplicaciones.
Dispositivos flexibles, ya no tarda mucho en que Samsung cree su primer celular 100% pantalla de grafeno. Como lo vieron, es muy caro. El problema no es la tecnología o que no lo podamos hacer, el problema son los costos. Actualmente un celular de última generación que se le conoce como tope de gama ya tiene un costo que sobrepasa los 35,000 pesos. Ya es un costo sumamente excesivo y que no se puede permitir cualquier persona. Y si todavía le agregáramos materiales como el grafeno, esos 35,000 pesos se irían incluso hasta 150 o 200,000 pesos. Y obviamente ese mercado pues es de lujo, se tienen que abaratar costos para poder tocar con nuestras manos este tipo de tecnologías. Aquí les comparto algunas fotografías con un microscopio especial que se llama microscopio electrónico de barrido para que observen cómo es el grafeno. Es el último que fabricamos hace unos cuantos meses. Empezamos en junio de este año y bueno, ya tenemos prácticamente estandarizado nuestro proceso. Por eso es que nos estamos animando a poderlo comercializar primero a mercado nacional y después, si es posible, obviamente, empezar a distribuirlo en Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces, así es como se observa el grafeno. Es un material que son como hojitas muy delgaditas, se ve todo amontonadito porque este material tiende a aglutinarse o se enreda sobre sí mismo y pues eso hace debido a su gran energía que tiene en la superficie. Pero cuando nosotros lo dispersamos en agua o en alguna máquina que se conoce como baño ultrasónico, estas hojitas quedan dispersas y sin ningún problema pues lo podemos ocupar para todas las aplicaciones que ya mencionamos. Quisiera compartirles algunas fotografías de nuestros estudiantes de diferentes universidades y de diferentes países para que si ustedes se quieren acercar a nuestro equipo de trabajo o gustan colaborar con nosotros, pues son bienvenidos. No es difícil, simplemente tienen que interesarse por este tipo de temas para que obviamente ustedes poco a poco vayan adquiriendo más experiencia. Todos estos estudiantes pues son de licenciatura, sin embargo los invito a que si quieren introducirse en esta carrera pueden llegar a la nanotecnología de una manera muy fácil o si lo quieren hacer a través de la medicina, después pueden irse a la nanotecnología o si quieren estudiar informática o programación, después se pueden especializar en nanotecnología, no importa qué área elijan. La ventaja de la nano es que con cualquier disciplina ustedes pueden estar colaborando de una manera pues muy agradable. Y pues aquí también les compartimos algunas fotografías también de docentes de instituciones de educación superior que pues hemos tenido el gusto también de capacitar con este tipo de temas debido a que pues se mantienen constantemente actualizados. El gremio científico es muy unido y prácticamente todos se conocen en México. Una vez que ustedes se vuelvan científicos, van a poder tener pues muchos colaboradores que les van a ayudar en su trabajo. Entonces, les agradezco mucho que me permitieran compartirles un poquito de qué es lo que hacemos nosotros. El ser científico significa convertirse en experto de lo que a ustedes les gusta. Tenemos la mala costumbre en México de que hasta la licenciatura pensamos que ahí se acaba nuestra formación profesional. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, países de primer mundo, eso apenas es como si fuera el kinder para profesionistas. Porque allá en Europa o allá en Estados Unidos, una vez que terminan su formación universitaria, después se especializan y luego hacen su posgrado. Y una vez que terminan su posgrado, que es maestría y doctorado, justo allí es cuando se convierten en científicos. De manera formal, obviamente. Un científico de corazón es aquel que le gusta curiosear todo lo que le parece interesante o incomprensible y anda buscando respuestas. Eso es ser científico, eso es tener una actividad crítica. Pero si se quieren convertir científicos ya de muy alto nivel, tienen que prepararse hasta el último grado de estudios, que es doctorado. No es difícil, les pagan por estudiar. En la licenciatura, si le echan ganas, pueden tener becas de hasta 9,000 pesos mensuales. En la maestría les van a pagar 12,000 pesos mensuales. En la especialidad les van a dar 10,000 mensuales. En el doctorado les van a dar 17,000 mensuales. Y si todavía se avientan un año más de postdoc, les van a dar 15,000 pesos mensuales. Lo tienen que ver como una inversión a su persona
Y pues estos son muy buenos beneficios porque el gobierno les va a financiar su educación. Lo único que les pido es que cuando se especialicen tienen que estar seguros de que el programa de posgrado o su especialidad esté dentro del programa de CONACYT, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, o PNPC, así se abrevia. Entonces, pues ser científico está cool, podemos compartir lo que nos gusta con las personas. Aquí les comparto algunas imágenes de mi pareja, la doctora Edith, en los laboratorios de nanofabricación del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, su servidor hace un momentito, que será como un mes y medio, fuimos a la Universidad de Aguascalientes a también hacer una práctica con grafeno para que los estudiantes pudieran crear su propio circuito flexible. Entonces, este tipo de cosas, pues nosotros somos común y corrientes como todas las personas, y con un poquito de dedicación, si les gusta lo que hacen, pues se pueden convertir en científicos. No hay ningún secreto, todo se trata de disciplina. Les dejo este último video para que vean qué es lo que nos espera al futuro, al menos con el grafeno. Esas serían las expectativas de este tipo de material. Esta es la empresa a la que le tiene miedo Apple, Samsung, Huawei. Aquí en América no se escucha mucho, pero allá en Asia, sobre todo, es una empresa japonesa. Allá en Asia y Europa está literalmente destruyendo. Se parecen Tamagotchi, los celulares al lado de Royole, los que fabrican estas compañías, para que se den una idea, pues obviamente, del avance tecnológico que tenemos. Así que pues eso sería todo. Aquí les comparto algunas imágenes de nuestros estudiantes cuando vienen a realizar sus prácticas. Si ustedes en algún momento quisieran tomar algún curso o especializarse en nanotecnología o tienen curiosidad por saber pues qué es, con todo cariño se los digo, nosotros nos enfocamos mucho en que esto se aprenda de una manera pues muy práctica, muy sencilla, así como se los expliqué. Esta misma charla se la doy a estudiantes de doctorado, obviamente ocupo otro vocabulario, pero el contenido es el mismo. Y obviamente al ser para ustedes, pues todavía le he hecho más ganas, porque pues al tratar de convencerlos de que esta área pues tiene muchas aplicaciones, espero que al menos les llamara la curiosidad de qué significa hacer nanotecnología. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Le agradezco mucho a mi amigo Antonio Jiménez por haberme permitido pues acercarme a la institución. Agradezco a todos los coordinadores de este evento y pues espero que también fuera de su agrado esta charla.